Feliz sábado, hermanos, que Dios les bendiga. Agradecido al Señor por compartir un tema más. Para aquellos que por ahí no estuvieron presentes, les comentamos, y también para aquellos que por ahí puedan ver la grabación, que este es el tercer tema de una serie de 5 temas que Dios mediante concluiremos en esta tarde, basados en el libro de Daniel. Estamos hablando de la deidad, estamos hablando de quién es Dios, de su personalidad, de la relación entre el Padre y el Hijo, pero desde la perspectiva del libro de Daniel. El jueves vimos Daniel capítulo 3, donde aparece Jesús como el Hijo de Dios, reconocido por el rey Nabucodonosor. Ayer viernes estuvimos viendo cómo el rey Nabucodonosor y Daniel llaman a Dios el Dios Altísimo, e identificamos a ese Dios Altísimo. Ese título Dios Altísimo no se refiere al Espíritu Santo, no se refiere a Jesús, el Hijo de Dios, sino que se refiere exclusivamente al Padre, ¿sí? Entonces identificamos a Dios como el Padre y tratamos de volver a mirar a Dios como nuestro Padre. En esta ocasión vamos a estar viendo el capítulo 7 del libro de Daniel y vamos a ver también no solamente el tema del Padre y el Hijo, sino que vamos a ver un asunto que tiene que ver con la autoridad y con la sujeción. Y vamos a ver por qué es importante este tema, hermanos. Voy a hacer un pequeño repaso, que lo mencionamos ayer también, acerca de lo que enseña la doctrina de la Trinidad. Tanto en la Iglesia Católica como en las iglesias evangélicas, y aún en la Iglesia Adventista, lamentablemente, originalmente la Iglesia Adventista no creía así, no creía de esta manera, pero en todas estas iglesias se cree que Dios es una unidad de 3 personas, y esas 3 personas son coeternas. Voy a usar unas palabras, hermanos, que por ahí, yo sé que algunos de ustedes las han escuchado, pero no todos, y tengamos paciencia con los que no han escuchado estas palabras, por eso lo estoy explicando. Estas 3 personas que forman a Dios son coeternas y coiguales. ¿Qué significa coeternas y coiguales? Coeternas significa que las 3 personas existen desde siempre y al mismo tiempo, o sea, ninguna es antes que otra. Cuando nosotros pensamos en un padre y un hijo, ¿qué se nos viene a la mente? Que uno es antes que otro, que el Hijo es menor que el Padre. Pero en la Trinidad no es así. En la Trinidad las 3 personas son coeternas. Las 3 son eternas, no hay una que sea mayor que otra. Si vamos a suponer que Dios es una Trinidad, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son las 3 personas que forman esa Trinidad, y los 3 son coeternos, ¿estaría bien que yo diga que el Padre es mayor que el Hijo? No estaría bien. Ustedes saben que me pasó a mí eso una vez cuando yo estaba estudiando historia, y entonces el profesor, esto era un profesorado del mundo, ¿no? El profesor se puso a hablar de, no sé por qué, de la controversia arriana, entonces dibujó un triángulo bien grande en el pizarrón y puso Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo tenía pocos años en la iglesia adventista. Lo poco que yo había estudiado era la fe de Jesús y algunas cosas que yo había estudiado por mi cuenta. Nunca supe que había conflicto con el tema de la Trinidad, no sabía nada de esto. De hecho, se podría decir que yo era trinitario, entre comillas, porque para bautizarme me toman los votos bautismales. Así que yo era un adventista de la iglesia, lo más probable trinitario. Y entonces el profesor dibuja un triángulo bien grande, Padre, Hijo, Espíritu Santo, y dice, ¿cuál es el mayor de todos? Y yo dije, bueno, esta gente que está acá, mis compañeros no van a la iglesia, solamente un compañero mío que era evangélico. Yo digo, yo voy a la iglesia, yo tengo que saber más que esta gente que está acá. Así que levanto la mano muy confiado y digo, el Padre. Y el profesor dice, no, los 3 son iguales. Y hace un círculo así, dice, los 3 son iguales. Eso es la Trinidad. Y entonces mi compañero, que era evangélico, me dice, claro, los 3 son iguales. Y yo mismo dije, claro, los 3 son iguales.
Ahora, pregunta, ¿de dónde había sacado yo la idea? Porque en la iglesia adventista no me lo enseñaron. ¿De dónde había sacado yo la idea de que el Padre era mayor? Alguna vez habré leído o me habrá parecido, porque hermanos, el que lee la Biblia solamente, sin instrucción, sin adoctrinamiento, o sea, no me refiero a adoctrinamiento del que Dios manda, sino, enseñándole las doctrinas y tradiciones de la iglesia. El que lo recibe a la palabra, claramente ve que hay una sujeción del Hijo hacia el Padre, y que el Padre constantemente dice, yo no hago lo que yo quiero, sino hago lo que mi Padre me manda. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, Jesús siempre se sujeta al Padre. Entonces, en mi mente, el Padre era mayor que el Hijo, pero después me corregí y dije, no, evidentemente los tres son iguales. Y así estuve durante mucho tiempo hasta que recibí el mensaje de que nuestra iglesia originalmente no creía en la Trinidad. Ahí me puse a leer el Espíritu de Profecía, Patriarcas y Profetas, etc. Y Dios fue mostrando que aquella percepción que yo tuve, aunque me equivoqué delante de todo el auditorio y quedé mal, en realidad era lo que la Biblia decía, ¿no? Entonces, la Trinidad enseña eso. La Trinidad enseña que las tres personas son coeternas y coiguales. Y cuando decimos coiguales, ¿a qué se refiere con coiguales? Coeternas es que las tres son de la misma edad, por así decirlo. Pero coiguales significan que las tres tienen la misma ¿qué? Jerarquía, la misma autoridad, o sea, no hay uno que esté por encima de otro. Ahora, eso está muy bien en los papeles, está muy bien en el relato, en los libros de teología está perfecto, pero no aparece en la Biblia. Y nosotros vamos a ver ahora, hermanos, la revelación que nos da el libro de Daniel sobre el Padre y el Hijo. Vamos a ir abriendo en Daniel capítulo 7, para los que más o menos están siguiendo no solamente estos temas que estamos dando. Hace un tiempo me tocó estar en España compartiendo con algunos hermanos y yo dije, bueno, como el tema era presentar la deidad, ¿cómo podemos presentar la deidad de una manera diferente? Porque hablábamos con los hermanos la otra vez que la tecnología es buenísima. O sea, la tecnología nos trajo un gran avance porque ahora yo estoy grabando para beneficio de otros hermanos que no están aquí, ¿no? Pero al mismo tiempo, hace unos años atrás, unas décadas atrás, cuando no se grababa todo, un predicador podía ir con el mismo tema a diferentes lugares, porque lo que cambiaba que era el público. En realidad nunca es el mismo tema, ¿no? Porque hay cosas que uno va viviendo y eso por ahí puede modificarse, pero uno podía ir con la misma presentación, presentando el tema en diferentes lugares. Ahora, como eso se grabó y está ahí, ahora hay que presentar la deidad desde otro punto de vista. ¿Y saben qué, hermanos? Les tengo una buena noticia. Eso no se acaba nunca. Siempre va a haber diferentes puntos de vista para hablar del tema de la deidad. Hablamos de Apocalipsis en España, la deidad en el Apocalipsis, y ahora estamos viendo la deidad en Daniel. Y la sierva del Señor dice que vamos a estudiar, ¿por cuánto tiempo vamos a estudiar la deidad? Por la eternidad. El misterio de la encarnación, el misterio de la relación filial entre el Padre y el Hijo, lo vamos a estudiar eternamente. Así que a todos los que quieren predicar este tema y quieren buscar un nuevo enfoque, yo les animo que lo hagan, porque en toda la Biblia de tapa a tapa hay una revelación constante. Cuando leemos la historia de Abraham y de Isaac, ¿qué vemos ahí? Un padre y vemos un hijo. Cuando vemos la historia de Jefté, que tuvo que entregar a su hija, cuando volvía de la guerra, ¿qué vemos ahí? A un padre y a una hija en este caso. ¿Sí? Cuando vemos a Adán y a Eva, que Eva sale del costado de Adán, ¿qué vemos ahí? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y así nosotros, hermanos, podemos ver en toda la Biblia, y ni que hablar en el Nuevo Testamento, una revelación de quién es Dios y de quién es Cristo. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a Daniel y vamos a ver la primera escena que nos aparece en el versículo 9 del capítulo 7 de Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 9.
Esto es después que a Daniel se le revelan las bestias, ¿sí? Las 4 bestias, el cuerno pequeño, que no vamos a hablar de eso ahora, pero la visión siguiente que tiene el profeta Daniel es la siguiente. Versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos unos tronos, y el anciano de días se sentó, cuya vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era como llama de fuego, y sus ruedas como fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Si yo les preguntara a ustedes, ¿a quién está viendo el profeta Daniel aquí? ¿Qué me dirían? Al Padre. Y no hay ninguna duda, hermanos, no hay conflicto teológico con respecto a la identidad de la persona que está sentada en el trono. Trinitario, quien sea, todos creen que este anciano de días que está acá es el Padre, ¿sí? El Padre es el anciano que aparece. Y dice que se sentó en un trono, y si ustedes ven la descripción del trono, no lo vamos a leer ahora, pero para el que le gusta investigar le dejo el dato, pueden encontrar este mismo trono que tiene ruedas y que se mueve, porque dice fueron puestos tronos, se sentó el anciano, dice que tenía ruedas como fuego ardiente. Este trono aparece en Ezequiel capítulo 1, ¿sí? No lo vamos a leer ahora, pero por ahí si alguno toma nota, en Ezequiel capítulo 1 aparece este mismo trono en el cual está sentado el Señor. Y este mismo trono también aparece en Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5, ¿sí? Que es en realidad el lugar, es el trono que va del lugar santo al lugar santísimo del santuario celestial. Y tengan en cuenta eso, hermanos. ¿Por qué tiene ruedas el trono? Porque es un trono que se mueve del lugar santo al lugar santísimo. Cuando los cristianos leen que Jesús subió al cielo a sentarse a la diestra de Dios, dicen, bueno, ya cuando ascendió al cielo, en el primer siglo, ya fue al lugar santísimo, dicen ellos. ¿Por qué? Porque se sentó a la diestra del trono de Dios. Y el trono de Dios es, según ellos, solamente en el lugar santísimo. Pero vemos acá en esta escena que este trono se mueve. Este trono fue puesto ahí y tenía ruedas. Cuando Cristo ascendió al cielo, se sentó a la diestra del Padre en su trono, en el lugar santo, en el lugar santo. Y recién cuando se cumplieron las 2300 tardes y mañanas, en el año 1844, Jesús pasó, juntamente con su Padre, siguiendo ese trono con ruedas, al lugar santísimo, ¿sí? Así que este es un detalle interesante. Pero bueno, vemos ahí que este anciano es el Padre, no hay ninguna duda sobre eso. Pero ahora va a aparecer otra persona, y lo vamos a ver a esto en el versículo 13. Versículo 13 de Daniel capítulo 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía. Y llegó hasta el anciano de días, y le hicieron llegar delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que no pasará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, si yo les preguntara quién es este personaje que aparece aquí, ¿qué me dirían? Es Cristo, es Jesús, ¿sí? Fíjense el título con el que aparece aquí. Daniel 7, versículo 13 dice, he aquí en las nubes del cielo uno como el Hijo del Hombre que venía, que de hecho se le puede llamar esta una venida del Hijo del Hombre, pero es la venida del Hijo del Hombre a su templo, ¿sí? A interceder delante del Padre. Este título es un título mesiánico, Hijo del Hombre, y algo interesante que quisiera mencionar, que quisiera destacar.
Jesús muchas veces, si buscamos la expresión Hijo del Hombre, la vamos a encontrar muchísimas veces en el Nuevo Testamento. Jesús la usa muchísimas veces. Y en el Antiguo Testamento, la única profecía que habla del Mesías como Hijo del Hombre es esta que estamos viendo acá, ¿sí? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, él sí en algunas ocasiones se autoproclamó el Mesías, pero en la mayoría de las veces no decía el Mesías, decía el Hijo del Hombre, porque el Mesías era un título que la mayoría de los judíos y la mayoría incluso de los romanos conocían, y el Mesías era una amenaza para el Imperio Romano. Entonces, para no levantar tanta polvareda, por así decirlo, y no generar tanta agitación innecesaria, porque ustedes saben que Jesús era prudente, Jesús sabía que lo querían matar, o Jesús sabía, qué sé yo, que estaba generando conflictos. Es más, a un leproso que sanó en una ocasión, le dijo: ve y muéstrate al sacerdote, paga la ofrenda que hay que pagar, y dijo que no diga nada de quién lo había sanado. Al final se supo quién lo había sanado. Pero ¿por qué Jesús no quería que diga quién lo había sanado? Porque los sacerdotes estaban en contra de Jesús y no iban a creer en el milagro y no lo iban a dejar retornar con su familia. Entonces Jesús era muy prudente de no generar conflicto. Y a veces, hermanos, nosotros, y yo voy a hablar, soy muy autocrítico de los ministerios independientes, y deberíamos ser muy autocríticos los ministerios independientes. A veces no hacemos las cosas de manera prudente. Y he visto muchas veces que se hacen las cosas de manera agresiva, sin el amor cristiano, sin esperar que se abra una puerta, sino ya esperando que se cierre para después decir: no quieren escuchar la verdad o nos rechazan porque estamos predicando la verdad. Y la verdad es que muchas veces somos rechazados porque no presentamos el mensaje como debería ser presentado, ¿sí? Y Jesús era muy prudente con eso. Él no usaba muchas veces el término el Mesías, sino que usaba más el Hijo del Hombre, porque era un título que conocían más los judíos que los romanos. Y los judíos sabían que había un Hijo del Hombre que venía en las nubes del cielo y que se presentaba delante del Padre, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo importante, hermanos, de este pasaje? Versículo 14, acá viene el punto importante. ¿Qué fue a hacer este Hijo del Hombre delante del anciano de días? Esta misma escena la pueden ver en Apocalipsis capítulo 5, donde un cordero como inmolado se presenta delante del que está sentado en el trono. Así lo dice Apocalipsis. ¿Qué fue a hacer? Dice: le fue dado dominio. Le fue dado dominio. Hermanos, ¿qué dice la Trinidad? Que los tres son ¿cómo? Son coeternos, coiguales. Los tres tienen la misma autoridad. Pero acá dice la Biblia que el Padre le da al Hijo, ¿qué cosa? Autoridad, le da dominio. Siempre el enviado es menor que el que lo envió. ¿Acaso Jesús no le dio también autoridad a los discípulos? Le dio autoridad de echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Y esos enviados que tenían esa autoridad habían recibido esa autoridad de alguien mayor. En este caso nosotros vemos que Cristo recibe autoridad de alguien mayor. Y el texto es tan explícito que incluso para que entendamos que es mayor, nos dice que es anciano. Es anciano, es el Padre, ¿sí? La visión es muy clara. Ahora, vamos a leer un texto que está en Mateo 26, donde básicamente es citado este pasaje de Daniel 7, porque los sacerdotes interrogan a Cristo. Esto está en Mateo capítulo 26. Vamos a leer unos cuantos pasajes, aparte de lo que ya hemos leído de Daniel, que nos hablan acerca de esta autoridad que recibe el Hijo. Mateo capítulo 26, versículos 63 y versículo 64.
Jesús fue confrontado muchas veces por los escribas y fariseos. En muchas ocasiones tuvo que dar respuesta, pero cuando él fue apresado, en líneas generales, Mateo 26, versículos 63 y 64, cuando Jesús fue apresado y fue llevado de un lugar a otro, ante Anás y Caifás, ante Pilato, ante Herodes, en líneas generales, ¿cómo se mantuvo Jesús? Callado, sobre todo con Herodes. Con Herodes, según dice la sierva del Señor, en esa habitación donde él estaba, entre los que estaban allí, lo tenían preso, los sacerdotes, Herodes, no había una sola alma que pudiera recibir una palabra de bendición de parte de Cristo, por lo tanto Cristo no dijo nada. Hermano, esto también es una lección para nosotros. A veces nosotros queremos predicarle a la gente que no tiene el deseo de escuchar. No es necesario, hermanos. Nosotros tenemos que ver quién tiene el deseo, quién tiene la necesidad. A veces hay gente que no tiene el deseo, pero sabemos que tiene la necesidad e intentamos porque sabemos que es el remedio, que es la cura de esa depresión, que es la cura de un montón de cosas, recibir a Cristo, aunque esa persona no lo pida, y lo tenemos que hacer. Pero a veces, hermanos, nosotros estamos gastando nuestros recursos y nuestros esfuerzos, y Jesús no lo gastó en esa habitación porque no había nadie. Con Pilato trató un poco, ¿no?, de tocar su corazón porque Pilato estaba en una lucha. Hasta le fue dado un sueño a la mujer de Pilato, ¿sí? Y lamentablemente Pilato rechazó, que quiso más las cosas del mundo que el Evangelio. Pero fíjense, enfrente del sumo sacerdote, en un momento a Cristo lo abofetean porque respondió de una manera al sacerdote, le respondió directamente, pero durante la mayoría del tiempo estuvo callado. Versículo 63, el sumo sacerdote respondiendo le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense la pregunta que le hace el sacerdote. Y esa conjura era como llamar como testigo a Dios para que Él responda, que jure ante Dios si Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿sí? Y Jesús en este momento no pudo permanecer callado. Jesús en este momento tuvo que hablar y confesar, porque no podía permanecer callado porque había un juramento. Dice el versículo 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos, ¿qué versículo citó Jesús en este pasaje? El Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo en las nubes del cielo. Daniel capítulo 7, lo que acabamos de leer, porque estaba uno semejante al Hijo del Hombre, viniendo en las nubes del cielo y acercándose al trono donde estaba sentado el anciano. Jesús le cita exactamente ese pasaje. Y otra cosa importante que quiero destacar de este pasaje es que cuando los fariseos le preguntan, le dicen que les diga si era el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense cómo está puesto, el Cristo, el Hijo de Dios. En la Biblia, mis hermanos, recuerden esto, la palabra Cristo es sinónimo de Hijo de Dios. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos quién es el Hijo del Hombre, Pedro responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, la palabra Cristo es sinónimo de decir Hijo de Dios. Y los fariseos sabían, por este pasaje, de que Dios tenía un Hijo y de que había un Mesías, ¿sí? Y Jesús le responde citándole Daniel capítulo 7, ¿sí? Ahora, vamos a leer otro pasaje que nos muestra un poquito por qué a Jesús querían matarlo. Esto está en Juan. Vamos a abrir en Juan capítulo 5, versículo 18. Juan capítulo 5, versículo 18.
Probablemente el libro de Juan es uno de los más claros cuando hablamos acerca del tema de la deidad. Hay muchos pasajes que son bien claros sobre este tema, ¿sí? Juan capítulo 5, versículo 18, en los textos anteriores se muestra que Jesús había sanado a una persona en sábado. Estábamos hablando justamente en estos días con los hermanos de qué es lo que se puede hacer y no se puede hacer en sábado según la Biblia. Y en la época de Jesús, los rabinos habían inventado una serie de tradiciones donde le prohibían a la gente hacer un montón de cosas, al punto tal de que aún sanar en sábado estaba prohibido, ¿sí? En varias ocasiones Jesús sanó específicamente en sábado para desmistificar, para quitar esa tradición, que era un invento de los hombres. Hay un pasaje también muy interesante, que es cuando Jesús va a una sinagoga en sábado, creo que está en Lucas 4, en Mateo 4, no lo vamos a leer ahora. Él va a una sinagoga en sábado, después cuando salen, se van y Jesús sana a la suegra de Pedro, era sábado, pero dice que cuando se puso el sol, llegaron ante él un montón de enfermos y personas con diferentes problemas para ser sanados por él. ¿Por qué toda esa gente llegó cuando se puso el sol? Interesante, porque evidentemente tenían miedo de ser reprendidos por los sacerdotes, porque los sacerdotes no querían que se sane en sábado. Así que Jesús constantemente sanaba en sábado para mostrarles que la voluntad de Dios era que hicieran el bien en ese día, ¿sí? Entonces vamos a leer Juan, capítulo 5, versículo 18. Dice así: por esto más procuraban los judíos matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, bueno, en la mente de los judíos quebrantaba el sábado, pero en realidad Jesús no estaba quebrantando el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Jesús predicaba que Él era Dios? No. Jesús predicaba que Dios era su Padre, y al decir que Dios era su Padre, Él se hacía ¿cómo? Igual a Dios. Igual a Dios. Y esto, hermanos, no es quitarle la divinidad a Cristo, es simplemente ver lo que la Biblia presenta, porque yo les voy a hacer una pregunta. Cuando la Biblia dice que hay un solo Dios, esto es un tema muy interesante. Tuve varias charlas con diferentes hermanos que están en la fe del Padre y el Hijo, y me decían: hermano, pero usted no dice que Jesús es Dios y no predica que Jesús es el Dios verdadero, entonces usted está negando la divinidad de Cristo, etcétera, etcétera. Me pasaban citas, entonces yo a un hermano lo llamé, le dije: bueno, hermano, yo quiero hacerle una pregunta. Este hermano decía que yo tenía que ser más enfático sobre la divinidad de Cristo. Yo creo que al decir que Jesús es hijo de Dios estamos diciendo que es divino, como el Padre. Pero entonces yo le hago una pregunta, le digo: hermano, le voy a hacer una pregunta. La Biblia dice de tapa a tapa que hay un solo Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo dice en el Antiguo Testamento, ¿no? Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, ¿sí? No tendrás otros dioses fuera de mí. Y en el Nuevo Testamento nuevamente se nos dice en muchas oportunidades que Dios es uno. Un texto muy conocido es Santiago capítulo 2, que dice: ¿ustedes creen que Dios es uno? Bueno, Satanás también cree y tiembla, pero la Biblia de tapa a tapa dice que hay un solo Dios. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a este hermano. Ese solo Dios es, obviamente no le pregunté 3 en 1 porque el hermano no era trinitario, pero yo le voy a hacer la pregunta igual a ustedes. ¿Ese solo Dios es 3 personas que forman un solo Dios? ¿Ese solo Dios es 2 personas que forman un solo Dios? O sea, el Padre y el Hijo forman un solo Dios. ¿Ese solo Dios será Cristo y no el Padre? ¿O ese solo Dios será el Padre y no el Hijo? Esas son las opciones que hay. No hay más opciones. O 3 en 1, un solo Dios porque son 3 en 1, o 2 en 1, una
en vez de una trinidad, una binidad. No existe esa palabra, pero mucha gente la utiliza. En vez de 3 personas que forman un Dios, 2 personas que forman un Dios, ¿será que creemos así? ¿O Jesús es Dios y no el Padre? ¿O el Padre es Dios? ¿Cuál será la respuesta cuando la Biblia dice hay un solo Dios? Hermanos, leemos de atrás para adelante, de adelante para atrás, Apocalipsis, Daniel, los Evangelios, el Antiguo Testamento, y hay un solo Dios que es el Padre. Jesús nos enseña, es más, la misión de Jesús, como hablábamos ayer, es que conozcamos al Padre. Y el que quiera ver al Padre lo puede ver en la persona del Hijo. Jesús dijo, el que me ve a mí, ve al Padre. ¿Porque Jesús es el mismo Padre? No, porque Él es la imagen del Dios invisible. A Dios nunca nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces vemos este pasaje, hermanos, que dice que Él predicaba que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. ¿Es Jesús igual a Dios? Sí es igual a Dios. Y por eso sabemos que no es Dios. Porque si fuera Dios no diríamos que es igual, diríamos es Dios y ya. Voy a citar un pasaje, hermanos, que está en Filipenses 2, 5 y 7. Lo pueden buscar o pueden anotar si quieren, donde el apóstol Pablo dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Jesús no escatimó el ser igual a Dios y estuvo dispuesto a bajar aquí a la tierra. Si fuera Dios, diría, no escatimó el ser Dios y bajó a estar acá con nosotros en la tierra. Pero no dice eso. Él no escatimó el ser igual a Dios. Jesús es el único ser en todo el universo que es igual a Dios. De hecho, el nombre que Él tiene, el nombre celestial, podríamos decir, antes de encarnarse, y también podríamos decir el nombre de batalla de Cristo, es Miguel. ¿Qué significa Miguel? Miguel es ¿quién como Dios? Es una pregunta retórica. ¿Quién es como Dios? Solamente uno, su Hijo. Y de hecho, si lo miramos desde el lado del Padre, o sea, a Jesús podríamos decir, Jesús es el que es igual a Dios. Pero si lo miro desde el lado del Padre, Jesús es el Hijo unigénito de Dios, que unigénito significa único engendrado, ¿sí? Entonces vemos, hermanos, que Jesús se identificaba a sí mismo como el Hijo de Dios y no como Dios mismo. Pero vamos a ir al tema de la autoridad, vamos a ir al tema de la potestad. Y vamos a leer Juan, capítulo 5, versículo 18. Vamos a leer Juan 5, estamos ahí cerca, versículo 18, y vamos a leer también, vamos a leer el versículo 25 al 29. Juan 5, 25 al 29. No sé por qué tengo acá anotado el 18, pero no es. Juan capítulo 5, versículos 25 al 29. Fíjense lo que dice, hermanos, cuando Jesús constantemente debate con los escribas y fariseos, con los rabinos de aquella época, acerca de cuál es la autoridad que Él tiene. Siempre va a estar en juego la autoridad de Jesús. Cuando Jesús predicaba en el templo, venían los fariseos y le decían, ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y bueno, a veces Jesús les respondía con una pregunta, ¿no? Y les preguntaba sobre un tema comprometido. Es muy importante a veces, hermanos, que no todas las preguntas que se nos hacen tienen una buena intención. No todo el que nos pregunta quiere conocer la verdad. Muchas veces son preguntas para tratar de entrampar.
y en ese caso tenemos que ser prudentes como Jesús era prudente, ¿sí? Entonces una vez le dijeron, ¿con qué autoridad hace estas cosas? Jesús dijo, yo les voy a responder si ustedes me responden una primero, ¿no? Entonces les dijo, bueno, Juan el Bautista, ¿era profeta de Dios o venía de los hombres? Y ahí los puso en un compromiso porque toda esa gente que estaba ahí consideraba a Juan el Bautista como profeta. Así que ellos dijeron, si decimos que viene de Dios, nos va a preguntar por qué no le creyeron. Y si decimos que viene de los hombres, el pueblo no nos va a correr de acá. Así que le vamos a decir que no sabemos. Y algo muy parecido, hermanos, pasa con el espíritu de profecía en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Muchas veces, hermanos, cuando preguntamos, ¿Elena G. White era profeta de Dios o no? Y la gente no sabe qué responder. Era una escritora cristiana. Porque si decimos que era profeta, nos van a decir por qué no le obedecieron. Y si decimos que no era profeta, tememos al pueblo, porque vamos a estar diciendo que no era profeta, negando. Entonces vamos a decir algo por la mitad. Era una mensajera, era una escritora, nos dio consejos nada más, que los podemos aceptar o no. Pero bueno, fíjense lo que dice Jesús en Juan 5, versículo 25. De cierto os digo, vendrá hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Ustedes saben que en la resurrección Cristo va a decir, ¿no? Va a llamar a su pueblo, va a decir, despertad, 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 los que dormís en el polvo y levantaos. Y cuando escuchen esa voz, los que están en los sepulcros se van a levantar para unirse a los 144.000 que van a estar vivos cuando Cristo venga, para ser llevados juntamente a las nubes para recibir al Señor. Dice, y los que oyeren vivirán. Y escuchen lo que va a decir ahora. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. ¿Dónde estaba esa profecía del Hijo del Hombre? En Daniel 7. ¿Para qué se acercó el Hijo del Hombre al anciano de días? Para recibir toda potestad. Y acá Jesús les está citando exactamente esa profecía y les dice, miren, toda autoridad yo tengo. ¿Por qué? Porque soy el Hijo del Hombre. El de esa profecía que acabamos de leer. Dice, no os maravilléis de esto, porque viene la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron mal a resurrección de condenación. Y ahí nos habla de que van a haber ¿cuántas resurrecciones? 2 resurrecciones. Algunos van a resucitar para vida eterna, otros van a resucitar para muerte. Pero quiero destacar algo, hermanos, de este pasaje, lo más importante. Dice que como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo. Cada vez, hermanos, que yo escucho una argumentación en favor de la Trinidad, de parte de la Iglesia Adventista, se centran básicamente en un punto, en la divinidad y la preexistencia de Cristo, ¿sí? Y cuando hablan de la divinidad de Cristo, citan un texto del Espíritu y Profecía del Deseo a toda la gente, donde dice, en Cristo hay vida original que no procede ni deriva de nadie. Y a mí me ha sorprendido la manera en que ha sido interpretado este pasaje. El texto es claro, en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de nadie. Eso significa que Cristo no es como nosotros, que nuestra vida deriva de Dios. Dios nos está dando la vida por medio de su aliento de vida, pero llega un momento en que eso se corta y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio y se acabó. Nuestra vida depende de la fuente de la vida de los árboles, de todo lo que está aquí. Pero en Cristo no es así. No hay una conexión, un cable, ¿no?, del Padre al Hijo dándole vida. En Cristo hay vida original que no procede ni deriva de nadie. No está derivando del Padre constantemente para que el Hijo viva, como pasa con nosotros. Con Jesús no es así. Pero este pasaje explica por qué eso es así.
porque el Padre le dio a su Hijo tener vida en sí mismo. ¿Pero quién se lo dio? El Padre. Y es más, yo me sorprendo, hermanos, una vez estaba hablando con un pastor sobre este tema, estábamos en una iglesia, estábamos hablando sobre este tema, y el pastor citó este texto del Espíritu de Profecía, pero él lo interpretaba de otra manera. Yo me sorprendí porque para mí el texto es claro. En Cristo hay vida original que no procede ni deriva de nadie. Esa vida original no está procediendo ni derivando de ningún lado, está en Cristo. Pero él interpretaba que Cristo no procede ni deriva de nadie. Entonces él decía, en Cristo hay vida original, y como que Cristo no procedía ni derivaba de nadie, para negar de que Cristo había sido engendrado en algún momento. Pero bueno, ese es un tema interesante también. ¿Qué vemos acá, hermanos? Cristo tiene poder para resucitar muertos, a Cristo le fue dado tener vida en sí mismo y le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Siendo Hijo del Hombre, recibió del Padre toda autoridad. Vamos a leer otro pasaje, este me gusta mucho, que está en Marcos, capítulo 2. Vamos a buscar Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Marcos, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Esta es una historia preciosa, hermanos. Es una historia de las tantas que hay en la Biblia acerca de sanidad. Ustedes saben para qué fueron escritas las historias de sanidad. No solamente para que creamos que Dios es el que nos puede sanar, sino para que entendamos que Él tiene poder de salvar, de perdonar pecados, ¿sí? Y es más difícil para nosotros creer que Él puede perdonar nuestros pecados a que Él puede sanarnos. De hecho, en la mayoría de las religiones falsas, y muchas veces pasa en el cristianismo, en el catolicismo, la gente no hace las peregrinaciones, las promesas, no va a los santos, no prende velas y todas esas cosas por perdón de pecados, para estar en paz con Dios, sino para que salga un negocio, para que le sane una enfermedad, para que se solucione un problema. Está la Virgen desata nudos, que desata los nudos, pero la gente no va para perdón de pecados, porque la gente no cree que Dios pueda perdonar sus pecados. Esto es muy interesante. Y a Jesús le cuesta más hacernos creer o convencernos de que nos puede perdonar pecados, de que nos puede sanar. Y por eso esta historia se da de esta manera. Unas personas trajeron a un amigo que estaba inválido, como no había lugar para entrar, rompieron el techo y bajaron al inválido delante de Cristo. Y eso también nos muestra, hermanos, el poder de la intercesión, de la oración intercesora, de acompañar a aquellos que ya no tienen voluntad o fuerza para moverse a la iglesia, ¿sí? De estar, cuando las personas están lejos de Cristo, tratar de hacer lo posible para acercarlos a Cristo, ¿sí? Y no hundirlos más cuando se han separado o están desanimados o están en depresión. Fíjense lo que dice el versículo 5 de Marcos capítulo 2. Al ver Jesús la fe de ellos, Marcos 2, versículos 5 al 11. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Cualquiera hubiese dicho que él no fue para eso a ese lugar, porque era claro y evidente el problema que él tenía. El problema que él tenía pareciera no ser emocional, sino ser físico. Pero este aquí un misterio que los médicos están descubriendo hoy en día, por lo menos muchos médicos ya se han dado cuenta y están hablando de esto, de que las emociones y el cuerpo están conectados, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes le han diagnosticado tal cosa que es por estrés o que es por lo que fuera? Un montón. Yo cada vez me sorprendo. Cuando me dice, un hermano me dijo que tenía un problema en el ojo, fue al médico, un médico no cristiano, no, nada por el estilo, con miedo porque por ahí lo iban a operar o tenían que hacerse algo, qué sé yo, y a las 2 semanas, o no sé, al tiempo que lo vi, le digo, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? No, me dijeron que era estrés, que era emocional. Y bueno, gloria a Dios que no se tenía que intervenir, pero por otro lado,
nosotros como cristianos muchas veces padecemos en nuestro cuerpo por las cargas emocionales que tenemos. Tenemos temores, tenemos remordimiento, ¿sí? Tenemos, malos sentimientos con otras personas. Si nosotros entregamos todo eso a Cristo, vamos a ver muchas dolencias desaparecer, porque son la causa de la enfermedad, ¿sí? Dice, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. Y estaban sentados allí uno de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Perdón, ¿tenían razón con lo que estaban diciendo de que solo Dios puede perdonar pecados? Sí tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados. Y solamente aquel a quien ese Dios le dé la potestad, le dé la autoridad, le delegue esas cuestiones, ¿sí? Entonces dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo, ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y acá viene la reprensión para nosotros, hermanos. ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, hermanos? Para Dios es más fácil sanar una enfermedad que perdonar los pecados, porque nos cuesta entender que Dios nos ama tanto que aún esos pecados que nosotros no nos atreveríamos a pronunciar en público pueden ser perdonados y limpiados completamente. Dios quiere perdonarnos, podemos entregárselo, basta con que se lo confesemos. Así que este hombre, la necesidad real que él tenía no era la parálisis, la necesidad real que él tenía era tener paz con Dios, sentirse perdonado. Entonces dice, pues para que sepáis, versículo 10, que el Hijo del Hombre, nuevamente, ¿qué profecía está citando? La de Daniel capítulo 7, donde el Hijo del Hombre se acerca al anciano de días y el anciano de días le da autoridad. Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra. Para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y hermanos, qué bendición. Qué bendición saber que Dios puede perdonar nuestros pecados. Este hombre, la sierva del Señor lo menciona en el deseo de todas las gentes, este hombre en realidad lo que le aquejaba a su corazón no era su parálisis. A él no le preocupaba tanto eso. A él le preocupaba la carga que llevaba en su corazón. Cuando sus pecados le fueron perdonados, él ya estaba gozoso. La energía le volvió a su cuerpo. Hermanos, qué fácil es ver esto en nuestra vida, y yo sé que ustedes se deben acordar de momentos en que estaban felices y ya se sentían bien, y que cuando estaban tristes sentían más los problemas, los dolores, etc. ¿Sí? Hay gente que somatiza las angustias por el aparato digestivo, otros por las articulaciones y diferentes cosas. Yo sé que también la alimentación y todo eso es importante, pero el primer remedio natural es la fe, es el perdón de los pecados. Entonces tenemos la oportunidad hoy de ir a Cristo, de ir al Padre, confesarle, entregarle nuestros pecados y ser sanos, ser salvos. Pero el texto puntual está en el verso 10. El Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces vemos que el Hijo recibe la autoridad de parte del Padre. Mateo capítulo 28, vamos a leer otro pasaje más. Tenemos un par de pasajes más y ya estaríamos dentro de la conclusión. Mateo 28, 18. Este es un texto muy interesante, hermanos. Después del versículo 18 viene un texto muy famoso, que es Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí menciona a ¿cuántos? Menciona a 3.
Vayan, ustedes si tienen el texto ahí lo van a ver, el 19 dice, vayan y hagan discípulos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la gente lee este pasaje y dice, bueno, ahí menciona 3, significa que Dios es una Trinidad, pero el texto no dice eso, no dice que los 3 son uno, ni nada por el estilo. Pero el versículo 18, si solamente leyéramos un versículo atrás, veríamos que Dios no puede nunca ser una Trinidad. Porque el versículo 18 dice, Jesús vino y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mucha gente dice, no, sí, el Padre le dio autoridad, pero es porque era un hombre, porque se había encarnado. Entonces, el Hijo como hombre se sujeta al Padre, como hombre dice que el Padre es mayor, como hombre, etcétera, etcétera. Y cuando se presentan estos argumentos, hermanos, son muy selectivos, porque el mismo Jesús dice antes que Abraham fuese yo soy, y ahí dicen, ahí está hablando de su divinidad. Entonces en algún momento está hablando de su humanidad, cuando no les conviene, y en otro momento habla de su divinidad. Pero en este pasaje dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra, porque esa potestad le fue dada al Hijo del Hombre en el trono de Dios, en el cielo. Daniel capítulo 7, el texto que acabamos de leer. Así que vemos que Jesús recibe del Padre toda potestad. No puede ser una Trinidad de 3 personas coeternas y coiguales, porque el Hijo recibe del Padre autoridad, y el que recibe autoridad evidentemente es menor que el que la da. ¿Sí? Aparte esto de que Jesús dice literalmente, mi Padre es mayor que yo, porque también lo dice la Biblia. No es una deducción que estoy sacando a partir de lo que leemos, sino que la Biblia lo dice así. Vamos a leer un texto más en Juan capítulo 17, que de paso todos los hermanos que quieran conocer más sobre este tema de la deidad, les invitamos a leer Juan 17 completo, porque es un texto bien claro. Juan capítulo 17, versículos 1 y 2. Juan capítulo 17 es la oración de Jesús por sus discípulos. Y como es una oración, tenemos ahí varios elementos. Tenemos aquel que recibe la oración, que es el Padre, aquel que hace la oración, que es el Hijo, y aquellos en favor de quien está hecha la oración, que son los discípulos, ¿sí? Y entonces dice en Juan capítulo 17, versículos 1 y 2, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti. ¿Cómo oraba Jesús? ¿A quién le oraba Jesús? A su Padre. Jesús no se oraba a sí mismo. Él no se miró a sí mismo y se oró. Él alzó los ojos al cielo. ¿Cómo decía Jesús que había que orar? Lo leímos ayer. Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre no es una energía. El Padre no es una fuerza que penetra todas las cosas. El Padre es un ser personal que tiene su trono en el cielo y tiene su templo en el cielo y se hace presente a través de su Santo Espíritu con nosotros. Tenemos que entender esto, hermanos. Dios no está en todas partes, como se nos suele decir. Dios está en todas partes. Kellogg, que fue un brillante doctor adventista, llegó a la conclusión de que Dios impregnaba todas las cosas. Está en el árbol, está en las flores. ¿Qué pasa? Si Dios está en el árbol, yo puedo cortar un tronco y adorarlo. ¿Sí? De hecho, si Dios estuviera en todas partes en este mundo de pecado, ¿qué pasaría con todos los pecadores? Si Dios estuviera presencialmente, morirían todos, hermanos, porque Dios estuvo presente en el santuario de Israel. A través de Cristo su Hijo, el Padre se hizo presente en el lugar santísimo del santuario. ¿Qué pasó cuando entraron 2 sacerdotes que no estaban santificados al santuario, a la presencia de Dios, habiendo bebido, ofreciendo fuego extraño, teniendo una vida que no era correcta? ¿Qué pasó? Murieron. Si Dios literalmente estuviera en todas partes,
todos estaríamos muertos, o por lo menos estarían muertos los impíos y estarían vivos los que estén sin pecado. Que eso solamente lo van a vivir los 144.000 en el tiempo final, que van a estar un periodo de tiempo sin mediador. Pero Dios está en el cielo y Jesús lo identifica claramente, ¿no? Y dice, como le has dado potestad, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús dice nuevamente que el Padre le dio potestad sobre toda carne para que dé vida eterna. Y después dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, tenemos que estar claros con esto. Tenemos un solo Dios, como dijo Pablo, el Padre, y un Señor Jesucristo. Quisiera concluir con una cita del Espíritu y Profecía. Si lo quieren anotar, está en Historia de la Redención, página 13, párrafo 2. La sierva del Señor, Elena G. White, también menciona esto de que Cristo recibe autoridad de parte del Padre, y dice así, esto está en Historia de la Redención, página 13, párrafo 2. Dice, el gran creador. ¿A quién se refiere Elena cuando dice el gran creador? Al Padre. Siempre hay una distinción entre el Padre y el Hijo. Convocó a las huestes celestiales para conferir honor especial a su Hijo, en presencia de todos los ángeles. O sea Jesús, estaba sentado en el trono del Padre, con la multitud celestial de santos ángeles reunidos a su alrededor. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. Fíjense, voy a ponerlo en estas palabras. Dios reúne a todas las huestes angélicas, los llama a todos porque se generó una duda, se generó un conflicto en el cielo, hubo un ángel que se rebeló contra la autoridad de Cristo, y ese Hijo que siempre se sentaba a la diestra del Padre, ahora Él llama a todos y dice, bueno, este es mi Hijo, y a partir de ahora lo que Él dice es como si yo lo dijera. ¿Qué hizo? Le confirió, ¿qué cosa? Autoridad, ¿sí? Delante de todos los ángeles. Y después lean, si quieren, la escena que está en Patriarcas y Profetas capítulo 1, los que quieran leerlo. Hasta Lucifer se postró en adoración delante del Padre y del Hijo después de esa reunión. Había una lucha en su corazón y todavía no se decidía, pero venció el orgullo después, ¿no? Pero en esa reunión, en esa, esa reunión que era para aclarar la posición del Hijo, Lucifer estuvo y adoró, y su corazón se llenó de amor hacia el Padre y al Hijo. Así lo dice la sierva del Señor. Entonces dice, de modo que donde quiera que estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. La palabra del Hijo debía obedecerse tan prontamente como la del Padre. Hizo falta aclarar esto. Este había sido investido de la autoridad de comandar las huestes angélicas. Debía obrar especialmente en unión con el proyecto de creación de la tierra y de todo ser viviente que habría de existir en ella. Ejecutaría su voluntad, o sea, el Hijo ejecutaría la voluntad del Padre. No haría nada por sí mismo, la voluntad del Padre se cumpliría en Él. Esto es antes de la creación. El Hijo iba a obrar juntamente con el Padre en la obra de la creación, y todo lo que hiciera el Hijo iba a ser la voluntad del Padre. Nada de lo que Él hiciera iba a ser su propia voluntad, iba a ejecutar la voluntad del Padre. Ahora, cuando Jesús dice, estando en esta tierra, ¿no? Todo lo que yo hago no lo hago por mi propia cuenta, sino que el Padre es el que mora en mí. No lo estaba diciendo simplemente como un ser humano. No, porque se encarnó, entonces se sujeta al Padre. No, en el cielo mismo, antes de la creación de todas las cosas, ya se sujetaba al Padre. Y antes de la creación de todas las cosas, el Padre le había investido con autoridad delante de todos los ángeles. Entonces vemos, hermanos,
en este capítulo 7 del libro de Daniel una visión que es para mí una de las más bonitas, una de las más bellas que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, aunque hay muchos pasajes que hablan del Padre y del Hijo, una de las visiones más bonitas del Padre y del Hijo. El Padre como un anciano de días, el Hijo como el Hijo del Hombre, que se acerca al anciano de días, y el anciano de días le da toda potestad, toda autoridad. Y tenemos a ese Cristo, tenemos a ese Padre amoroso, llamándonos a cada uno de nosotros para que entreguemos nuestros pecados, que le entreguemos nuestra vida, para que le conozcamos, porque conocer a Dios es lo más importante, hermanos, conocer su carácter, conocer quién es Él para nosotros, y que ojalá podamos tener nosotros la misma confianza que Cristo tenía en su Padre en nuestra vida espiritual, que realmente se puedan cumplir las palabras de Cristo, mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, que tengan bonito sábado. Sí. ¿Sí? Sí, ya tenemos 2, 3, wow. Esto se pone bueno. Hermana Teresa. Mire, yo fui criada en la Iglesia Católica, así Sí. que a catecismo, donde me enseñaron el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Exacto. Ya. Después estuve en Pentecostal, en la Adventista, y todo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias a Dios yo lo comprendí mucho tiempo, Ajá. porque mi hijo me lo enseñó. Sí. Yo soy mala para leer. Entonces algunos hermanos a lo mejor no saben de dónde viene la Trinidad. Ajá. Yo lo sé. Sí. ¿Que quiere que mencione de dónde viene? Sí, cómo se formó. Ok. La Iglesia Católica lo... Exacto. En realidad, la doctrina de la Trinidad, aunque muchas iglesias evangélicas la creen, incluso la iglesia adventista, lamentablemente, esta doctrina viene no de la Biblia, porque no hay ni un texto en la Biblia que explique esta doctrina, no viene de los apóstoles, sino que viene de los concilios que tuvo la Iglesia Católica en siglos posteriores. Y en particular estamos hablando desde el siglo IV en adelante. En el siglo IV se empieza a barajar una idea de Trinidad, ¿sí? Pero en los siglos posteriores, estamos hablando, no sé, creo que hasta el siglo X más o menos, es que se va elaborando esta doctrina. O sea, es una doctrina católica que viene de los concilios católicos, que no tiene nada que ver con la Biblia. Si hubiese estado claramente expresada en la Biblia, no hubiesen hecho falta tantos concilios y tantos siglos para elaborarse la doctrina. Evidentemente no es una doctrina bíblica, pero sí, hoy día, es el eje del ecumenismo, ¿no? O sea, la Iglesia Católica, que quiere volver a unir a todas las iglesias cristianas, la primera demanda que tiene para esas iglesias cristianas, para ser considerados hermanos, es que crean en la Trinidad. Si no creen en la Trinidad, son considerados sectas, son considerados herejes, por así decirlo. Entonces es una doctrina, en definitiva, hermana, es una doctrina católica que tiene su raíz en la tradición siglos posteriores a la época de la Biblia, ¿sí? No sé si más o menos quedó claro. Yo lo tengo claro, pero Oh, sí, sí. en el concilio de Nicea, El concilio de Nicea, exactamente. El primer concilio es el concilio de Nicea, pero ahí es como que no se elabora plenamente. Faltan otros concilios, como el concilio de Constantinopla, que le llaman, que es posterior, y con el paso del tiempo también. Pero si quieren buscar o si quieren anotar la definición más clara del catolicismo acerca de la Trinidad, la van a encontrar en un documento muy cortito, es un párrafo muy cortito que lo pueden googlear y le va a aparecer ahí en Wikipedia o en cualquier lado, que se llama El Credo de Atanasio. El Credo de Atanasio. Ahí es donde dice que son tres personas, que son tres personas divinas, pero no son tres dioses, que son coeternos y son coiguales, y cualquiera que crea en eso es católico, pero el que no cree en eso no es católico, y que es un hereje, y que para salvarse hay que creer que son tres en uno y uno en tres, pero es la definición más clara de la Iglesia Católica acerca de la Trinidad, que se llama así, el Credo de Atanasio. Pero no es que van a encontrarse con un libro ni nada, es un parrafito, un credo, ¿sí? Hermano Pedro. Sí, hay que en mi trabajo me encontré con un pasajero
Sí, Y él me hizo una pregunta con respecto justo a esto, el tema que usted tocó de la potestad que le dio el Padre al Hijo. Porque él me hizo una pregunta a mí, o sea, no me hizo una pregunta, sino que me hizo una afirmación diciendo que Cristo no perdonaba los pecados. ajá, Que el que perdonaba realmente los pecados era el Padre. sí, Y él me empezó a hablar del santuario. claro, Cristo intercede por nosotros, decía. sí, El Padre es que realmente perdona los pecados. claro, Entonces ahí entré en una duda yo, porque yo tenía entendido que Cristo sí perdonaba y no sabía por qué. claro. Pero usted me acaba de dar justo los textos Sí, sí. que era que el Padre le dio la potestad. O sea, el Hijo tiene todas las prerrogativas del Padre: juzgar, perdonar pecados, resucitar muertos. O sea, por eso la cita de Elena G. White decía que cuando el Padre le dio autoridad delante de los ángeles, dijo: lo que Él diga es como si yo lo dijera. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Y por eso la representación de Dios el Padre en la tierra es el Hijo. El que quiera ver cómo es el Padre, porque al Padre nunca nadie le vio jamás, Adán y Eva antes de caer vieron al Padre. Ellos vieron al Padre, pero una vez que ellos cayeron en pecado, Dios el Padre se comunicaba con ellos a través de Cristo y de los ángeles, ¿sí? Eso es lo que dice Historia de la Redención. No me acuerdo ahora el capítulo, pero es uno de los primeros de la caída del hombre. En Historia de la Redención, Elena G. White dice así, que antes Adán y Eva veían cara a cara a Dios, pero después de la caída solamente a través de Cristo y de los ángeles, ¿sí? Así que así es. Pero sí, el Hijo tiene la plena potestad, lo mismo que es el Padre. Es la representación perfecta del Padre. Sí, eso es así. ¿Alguna pregunta más, hermanos? ¿Algún comentario que quieran aportar? Sí. Bueno, sabemos que, yo no estoy en realidad muy seguro de que las manifestaciones de Jesucristo físicamente aquí en el mundo fueron de Él siempre, Sí. no del Padre. Pero cuando Abraham le dio los lomos, o sea, Jesucristo ahí estaba glorificado en ese momento. Sí. ¿Y también el hombre puede morir en esas circunstancias? Sí, porque... Sí. No, porque, o sea, Abraham iba a morir, obviamente, en esas circunstancias, porque le dijo que se cubriera el rostro. Mira, ahí te voy a citar dos circunstancias. Una es esa, de cuando Moisés fue puesto en la hendidura de la peña y vio las espaldas, que lo cubrió con su mano, pasó y vio su gloria, que la gloria de Dios era su bondad, en realidad su benevolencia. Después la otra es la lucha del ángel con Jacob, que también era Cristo. La sierva del Señor, cuando comenta, yo no voy a recordar las citas obviamente, pero son los comentarios a estos dos eventos. El comentario, por ejemplo, de Jacob, vamos a empezar por ahí, el comentario de Jacob. Cuando Jacob luchó con el ángel, estaba luchando con Cristo mismo. Y él dijo que no lo iba a soltar hasta que no lo bendijese. Y Elena G. White comenta que la lucha realmente de Jacob era verdadera, él quería realmente ser bendecido por Dios. Y Elena G. White dice que si vieron que el ángel le tuvo que descoyuntar la cadera para que dejara de pelear, para que se rindiera. Y entonces él le dijo: yo no te dejaré si no me bendices. La sierva del Señor dice que si las palabras de Jacob hubiesen sido inspiradas por presunción, que es lo que hablamos hoy, hermano Patricio, Jacob hubiese muerto y estaba peleando con Cristo. Y después la sierva del Señor habla en los primeros capítulos del Deseo de todas las gentes y dice que cuando Cristo vino a la tierra, veló su divinidad con la humanidad, porque si Él hubiese venido en la gloria que tenía, no hubiésemos podido soportar esa gloria y hubiésemos muerto por esa gloria también. Entonces, evidentemente, es la misma cosa. O sea, toda manifestación de Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo fue velada. Fue a través de un velo. Cristo tomando la humanidad o apareciendo simplemente como un ángel, la gloria que aparecía del Señor en el monte, que quemaba el monte, pero habían nubes y había humo que velaba. Cuando Cristo estaba en una nube, ellos no le podían ver directamente. Cuando estaba la gloria de Dios en el lugar santísimo, en el arca, por ejemplo, que también es Cristo representando a su Padre, ¿no? Pero cuando estaba esa gloria ahí, ¿el sumo sacerdote podía ver esa gloria? No, primeramente porque había un velo, pero cuando tenía que entrar una vez al año al Santísimo, él no podía entrar sin un utensilio
que se llamaba el incensario de oro. No el altar del incienso, El altar del incienso es un mueble, así como este, que está en el lugar santo. Pero hay un utensilio, que sería una herramienta, que se llena con incienso y se mete en el lugar santísimo. Entonces, entre el incienso que pasaba por arriba del velo y el incienso que lleva el sacerdote nunca miraba directamente la gloria del Señor. Entonces, siempre Dios se manifestó velando su gloria a los seres humanos, ¿no? Y el único momento en que veremos cara a cara, como dice el apóstol Pablo, es cuando nuestros cuerpos mortales se vistan de inmortalidad, etcétera, ¿no? Así como lo entiendo. No sé si quedó claro. Pero que Cristo sí también podía, por su gloria, matar a quien lo viera. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Sí, hermana. Amén. Ajá. Pero yo leí un versículo que dice, yo y mi Padre una sola cosa somos. Amén. Entonces yo siempre he tenido a mi Dios que el papá y lo tengo clarito que el hijo, porque nosotros cada vez que le decimos un alimento le decimos en el nombre le decimos, hazlo por tu hijo amado. Ajá. Pero cuando oramos nos despedimos de la oración pidiéndole por tu amado hijo Jesús. Ajá. Pero el Espíritu Santo, yo pensé en mi mente, siempre he pensado que el Espíritu es un espíritu, no es otro Dios. Uh-huh. Es como espíritu, es un espíritu, es algo que no sé. Claro. Pero yo ahora me pregunto a usted, ¿dónde dejamos entonces al Espíritu Santo? Uh-huh. ¿Cómo se representa el Espíritu Santo? ¿Se representaría ahora? Claro. En este tiempo para nosotros. Sí. Porque Dios dijo, Cristo dijo, y cuando yo me vaya dejaré el Consolador. Exacto. Sí. El Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, ¿cómo le explico? ¿Qué se vendría a hacer ahora para nosotros si lo dejamos de lado? Sí, claro, entiendo. Primeramente, quisiera mencionarle algo sobre el texto que citó de Juan 10:30, donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno no significa que son el mismo ser. Vieron que yo no sé si usted estaba todavía, pero al principio yo hice la pregunta. Cuando la Biblia dice Dios es uno, ¿será 3 en 1, 2 en 1, o sea, el Padre y el Hijo formando un solo Dios? En realidad no es así, pero tiene una explicación que se la voy a mencionar ahora. Cuando Jesús dice mi Padre y yo somos uno, se refiere a que son uno en carácter y en propósito, y en naturaleza inclusive, porque son de naturaleza divina. O sea, no es que los dos forman un Dios, sino que están perfectamente unidos, son del mismo carácter. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el mismo libro de Juan, en el capítulo 17, cuando Jesús ora por sus discípulos, le dice al Padre, Jesús le dice al Padre, Padre, que ellos, por los discípulos, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. O sea, los discípulos no es que todos forman un solo ser, sino que la idea de Dios es que todos sean uno en carácter y en propósito. Entonces Jesús dice que ellos sean uno como nosotros somos uno. Entonces, ¿cómo es que el Padre y el Hijo son uno? Son uno en carácter y en propósito. Ahora, el Padre es una persona, es Dios, el Hijo es otra persona, es su Hijo unigénito. De hecho, en la Biblia no van a encontrar, por ejemplo, la expresión Dios el Hijo. Sí, la Biblia dice Dios el Padre muchas veces, pero Dios el Hijo o Dios el Espíritu Santo no aparece, ¿sí? Entonces, Jesús es presentado como el Hijo de Dios. Ahora, ¿dónde queda el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, vamos a leer un texto, si quieren acompáñenme, vamos a ir a Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 6.
Muchas veces cuando presentamos este tema de la deidad, se suele decir, y ahí la hermana puede testificar que me estuvo contando su testimonio, se suele decir que se niega al Espíritu Santo. Al decir que Dios es uno, que es el Padre, y que Jesús es su Hijo unigénito, y no hay una Trinidad, entonces estamos negando al Espíritu Santo. Pero en realidad no es negar al Espíritu Santo, sino comprender quién realmente es el Espíritu Santo. Es verdad, Jesús dijo, yo me voy, pero les voy a enviar un consolador, otro consolador. Pero en el mismo pasaje de Juan 14, no lo vamos a leer ahora, pero en el mismo pasaje dice que Él iba a estar con ellos. Me voy, pero vendré a vosotros. O sea, Jesús mismo iba a estar con ellos por medio de su Espíritu. Y lo vamos a leer ahora en Gálatas 4, versículo 4, dice, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, hecho de mujer y hecho bajo la ley. O sea, Dios mandó a su Hijo al mundo y nació de una mujer como un hombre, ¿no? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y fíjense lo que dice el 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Fíjense cómo dice ahí, ¿no? Dice que Dios envió ese Espíritu Santo que Jesús había prometido, pero dice, envió el Espíritu de su Hijo, que clama, Abba, Padre. Y así hay varios pasajes en la Biblia. Por ejemplo, en 1 de Pedro capítulo 1, Pedro dice que los profetas que hablaron antiguamente y que profetizaron por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, ¿sí? En Romanos capítulo 8 también se menciona de que tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Se lo llama así, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, Espíritu Santo incluso. Pero es exactamente lo mismo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Por eso es que nosotros podemos decir, como Pablo dijo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, lo que Dios quiere es que recibamos el Espíritu de su Hijo. Porque si recibimos el Espíritu de su Hijo, Dios se convierte en nuestro Padre. Y se cumplen estas palabras, ¿no? Mi Padre y vuestro Padre, mi Dios y vuestro Dios. Y acá lo dice bien claro. Dios nos envió el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Nadie puede llamar Padre a Dios. O sea, mucha gente lo puede llamar si quiere. Pero nadie lo puede llamar verdaderamente Padre si no tiene al Hijo. Hay que tener al Hijo. Entonces ahí la Biblia pone bien claro que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo, no otra persona u otro Dios más aparte. No sé si más o menos quedó... Sí, me quedó clarito. Okay. Porque yo dije, bueno, el Espíritu Santo incluso hasta para bautizarse puede hacer ahora bautizo en nombre del Padre y del Hijo. Exacto. Y nada más. Y el Espíritu Santo lo dejó a un lado. Claro, no. Incluso en el bautismo es en el nombre de Jesús directamente. Todos los bautismos registrados en la Biblia, ellos lo que hicieron era, predicaban acerca de Dios el Padre, pero cuando los bautizaban decían en el nombre de Jesús, porque el bautismo representa la muerte y resurrección de Cristo, y el Padre no murió y resucitó, y después cuando salían del agua les imponían las manos para que reciban el Espíritu Santo, que era el Espíritu de Jesús. Y entonces ellos podían vivir conforme a Cristo, ¿no? Así que así sería. Así que si tenemos a Dios y si tenemos a Cristo, Exacto. tenemos el Espíritu Santo. Exacto. O sea, Cristo es, lo voy a poner así, Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. El que quiere llegar a Dios no puede hacerlo directamente, tiene que ir por medio del único mediador, y ese único mediador es el Hijo. Nadie puede tener al Padre sin tener al Hijo. Por eso es que las iglesias falsas han inventado muchos otros mediadores, la Virgen, los santos, los sacerdotes, etc. Pero la Biblia dice que hay un solo mediador para llegar a Dios, que es su Hijo, ¿sí? Entonces, no es que nosotros vemos así como dos dioses, Dios Padre, Dios Hijo y no, sino que vemos así, el Padre allá y el Hijo que es el mediador. Yo voy al Padre por medio de su Hijo. Y es más, yo al Padre no lo puedo ver, lo único que puedo ver es la vida de Cristo.
Yo al ver en las Escrituras la vida de Cristo veo el carácter del Padre. ¿Cómo es Dios el Padre? Bueno, el que quiera saber cómo es Dios el Padre, mire a Cristo. Así es Dios el Padre, así de bueno. ¿Sí? Entonces, así es, hermana. Es el problema que Sí. sucede hoy en día, cuando ponen al Espíritu Santo como intercesor. Otro intercesor. Que es otro consolador. Sí, Pero el consolador es paracleto, y el único paracleto o intercesor, como dice ahí en Timoteo, es Cristo. exacto. Eso es así. En una charla que tuvimos, donde estábamos debatiendo este tema, había un pastor, y este pastor cometió el error de decir que teníamos 2 mediadores. Cuando él dijo eso, la iglesia entera se cerró al mensaje de él. Pero sí, ellos, o sea, al final tienen que aceptar que hay 2 mediadores. Está el mediador que es Jesús y el mediador que es el Espíritu Santo, otro mediador. Sí. Esa es la consecuencia de aceptar la Trinidad. Y eso es lo que sucede en la iglesia evangélica, Sí, que le oran al Espíritu Santo, exacto. le rezan al Espíritu Santo, le cantan y todo. Sí. Bueno, en la iglesia adventista también se le canta. Y en el libro La Trinidad se enseña que se puede orar al Espíritu Santo. ¿Sí? Sí, hermana Teresa. Cuando el pastor me fue a visitar, cuando yo dejé de ir a la iglesia adventista, me dijo que no me jugara con el Espíritu Santo porque no iba a tener persona. Claro. Es que yo no me estoy jugando con el Espíritu Santo, yo no creo que es una persona. Ujú. Y se puso a reír y se fue. Claro. Ellos no creen. No. Eso está difícil, pero nada. Muchas veces nosotros nos preocupamos, y esto quisiera mencionarlo porque me escriben muy seguido diciéndome, hermano, ¿qué le puedo decir a fulano que me dijo este argumento? ¿Qué le puedo decir a Mengano que me dijo este otro argumento? Y yo le digo, mire, usted no se preocupe por los argumentos. ¿Cómo fue que usted creyó? ¿Usted creyó por algún argumento o cosa así o porque la palabra tocó su corazón y se convenció? Entonces, a veces nos preocupamos y decimos, bueno, ¿cómo podríamos refutar tal cosa? ¿No? Pero en realidad nosotros creímos, y no creímos con una argumentación o una refutación. Creímos porque entendimos en la palabra, permitimos que Dios nos hable y escuchamos su voz. El que no quiera hacer eso, ustedes le pueden presentar 20.000 argumentos. Es más, si alguien acepta por esos argumentos, no va a estar afianzado en la palabra. La conversión y la aceptación de la verdad es una cuestión muy personal entre Dios y nosotros. De hecho, ustedes pueden escuchar un sermón y escuchar la verdad, pero en sus casas, en su estudio personal, ustedes tienen que llegar a decir, Dios me habló a mí. Pudo haber usado un pastor, pudo haber sido un ministro o un hermano para compartirme una palabra, pero yo lo sé porque Dios me lo dijo a mí por su palabra. Ya no creo por el testimonio, como dijeron a la mujer samaritana, ¿no? Ya no creemos por lo que tú nos contaste, ahora creemos porque nosotros lo vimos. Es personal, hermano. El que no quiera saber, por más argumentos que presentemos, no hay nada que hacer. ¿Algún comentario o pregunta más que quieran? Sí, hermano. ¿El Espíritu del Padre es el mismo Espíritu del Hijo? Interesante pregunta. Sí, es una pregunta recurrente. La Biblia no menciona, y te voy a decir la consecuencia de querer razonar esa cuestión, porque en realidad no la podemos razonar. Pero hay hermanos que han dicho, bueno, está el Espíritu del Padre y está el Espíritu del Hijo. Por lo tanto, ¿hay qué cosa? Entonces, Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que hay un solo Espíritu. Ahora, la Biblia lo llama, ese solo Espíritu lo llama Espíritu de Dios y Espíritu de Cristo. Indistintamente. Por ejemplo, en Romanos 8 es el texto más claro, ¿no? Si quieren lo podemos leer. Romanos 8, versículo 10, perdón, versículo 9, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Romanos 8, versículo 9. Sí. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Cómo lo llama ahí? Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Cómo lo llama ahí? Espíritu de Cristo.
Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Acá ya ni siquiera lo llama Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, lo llama Cristo en vosotros. O sea, si Cristo no está en vosotros. Y el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¿Cómo lo llama acá? El espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Jesucristo, Cristo en vosotros, el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús. ¿Es del Padre o es del Hijo? Evidentemente es lo mismo, es el mismo espíritu. Cristo tenía el espíritu, yo podría decir así, Cristo tenía el espíritu del Padre, porque una de las cosas que dicen los trinitarios es, si Jesús es el Espíritu Santo, entonces ¿cómo fue ungido por el Espíritu Santo? Bueno, Jesús lo explica muy fácil, Padre, tú en mí y yo en ellos. Juan capítulo 17, ¿no? El Padre en el Hijo en nosotros. Cuando Cristo fue ungido por el Espíritu Santo, dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. Evidentemente el Espíritu del Padre podía ungir a Cristo, y nosotros recibimos el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, que Jesús sopló sobre los discípulos, ¿no? Si quisiéramos decirlo de alguna manera, evidentemente recibimos el Espíritu de Jesús para tener al Padre también. Como podríamos decir, nadie recibe el Espíritu del Padre si no es por medio de Cristo. Pero la Biblia presenta al Espíritu Santo como una sola cosa llamada así, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo. No podría o no me animo yo a decir cosas como, por ejemplo, hay dos Espíritus Santos o cosas así. Es que es lo que está. Los pioneros tenían una forma de ver, ¿no?, la Biblia que me gusta mucho, que ellos decían, nosotros creemos todo lo que dice la Biblia sobre Jesús. Si la Biblia dice que Jesús es hijo de Dios, lo creemos. Si dice que es Dios fuerte, también lo creemos. Pero ese Dios fuerte no puede anular que sea hijo de Dios, ¿sí? Si dice que es Padre eterno, también lo creemos, pero no puede anular de que sea hijo del Padre, porque si yo tomo el Padre eterno de manera que venga a anular que es hijo del Padre, entonces ellos lo relacionaban con Hebreos, que dice que donde Cristo dice los hijos que tú me has dado, refiriéndose a nosotros que somos llamados hijos también por Cristo. Entonces, tenemos que creer todo lo que dice la Biblia de manera que ningún texto venga a anular otro texto, y todo tiene que armonizar. ¿Creemos que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios del Padre? Sí. ¿Creemos que es el Espíritu de Cristo? Sí. ¿Creemos que hay Dios Espíritu Santo? No lo podemos decir porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice un solo Espíritu, un bautismo, un Espíritu, un Señor. Entonces, tenemos que creer todo lo que dice y nada más que lo que dice. De hecho, ya era una advertencia, ¿no? Sí. Cuidado con recibir el espíritu de otro. Exacto. Realmente hay otro espíritu. Sí, que sería el de Satanás. Exacto. Sí, hay una cita de la sierva del Señor que dice que no debemos recibir el espíritu de otro, sino el de Cristo nada más. Hermano, no sé si está satisfecho con... Sí, ¿tiene otra pregunta? Sí. Cuando decíamos delante de que Cristo tenía vida en sí mismo, Sí. cuando murió en la cruz, ¿murió literalmente? Ese es un tema complicado. Yo voy a limitarme a decir lo que dice el Espíritu de Profecía. Voy a citar así de memoria, porque obviamente no tengo las citas aquí para compartirlas. Pero la pregunta básicamente es, cuando Cristo murió, ¿murió su divinidad? ¿O murió...? Bueno, ahí hay dos cuestiones. Yo creo que cuando Cristo murió, murió el divino Hijo de Dios. Es decir, el Hijo de Dios es un ser, es una persona que en ese momento estaba en un cuerpo humano, y al morir ese cuerpo humano, esa persona recibe todo lo que ese cuerpo humano le pase. Ahora, si hablamos de su divinidad o su naturaleza, la sierva del Señor dice, la divinidad no puede morir. Yo lo interpreto de esta manera. Nosotros cuando morimos, la Biblia dice que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero ese espíritu que vuelve a Dios que lo dio, ¿es mi conciencia que se va para allá como un ser, como un fantasma?
No, mi ser muere. Aunque ese soplo de vida, que es algo que le pertenece a Dios, tampoco puede morir. Pero muere mi cuerpo y mi ser muere. Cuando Elena G. White dice que la divinidad no puede morir, cuando Cristo murió, no murió su divinidad porque la divinidad no puede morir, no está diciendo que Cristo estaba consciente durante la muerte, como que su naturaleza divina o su persona divina estaba consciente aparte, sino que de la misma manera que pasa con nosotros, simplemente la divinidad, que es la naturaleza divina, no puede morir, pero la persona de Cristo murió. Él estaba en ese cuerpo y padeció la muerte. El Hijo de Dios estuvo en el sepulcro, o sea, Él experimentó la muerte como cualquiera de nosotros. Él murió realmente, aunque su naturaleza obviamente sea inmune a la muerte, pero su persona, la persona divina de Cristo, sí murió. Y de hecho, si no hubiese muerto la persona divina de Cristo, no se podría pagar la deuda del pecado, porque si no estaríamos hablando de un sacrificio humano. Era un ser divino el que tenía que morir, y esto lo dice la sierva del Señor, que cuando los ángeles ofrecieron su vida, ¿se acuerdan que lo mencionamos, creo? Los ángeles, cuando Jesús les dijo que Él iba a venir a morir por la raza humana, los ángeles ofrecen su vida, y Jesús le dice, la vida de un ángel no alcanza a pagar la deuda. Tenía que ser la vida de un ser divino. ¿Por qué la vida de un ser divino? Porque la ley de Dios, que fue quebrantada, era de origen divino. Y en todo el universo había un solo ser, que esto también lo dice la sierva del Señor, en todo el universo había un solo ser que podía pagar esa deuda. Si Dios fuera una Trinidad, no habría un solo ser que podría pagar la deuda. Estaría el Espíritu Santo también, que podría pagar la deuda. Una vez le hice una pregunta en un debate, estábamos compartiendo sobre este tema, y le hice una pregunta a un hermano que si el Padre podría haber venido a morir en vez del Hijo, o el Espíritu Santo, ¿no? Y es una pregunta complicada, pero la sierva del Señor dice, solamente el divino Hijo de Dios podía pagar la deuda. Entonces, yo creo que murió el divino Hijo de Dios, la persona del divino Hijo de Dios, pero no que haya muerto su divinidad, su naturaleza divina. Sé que es complicado, pero es lo que entiendo hasta ahora. No, sí, una cosita, hermano, no creo que Jesús haya estado consciente durante la muerte, como que su divinidad aparte hubiese estado consciente. No, Él estuvo inconsciente. Sí, Patricia. Sí. Exacto. Sí. Exacto. Exacto. Pero él voluntariamente la ofreció. Exacto. Y de hecho la había ofrecido antes de que existiera el mundo. Ajá. En el plan de salvación ya la había ofrecido. Eso es. ¿Qué vida ofreció Jesús? La que estaba cuando estaba en el cielo. Es así. Cuando era cabeza de los ángeles. Exacto. El Hijo divino de Dios. Y esa vida la estaba ofreciendo. Nadie se la puede quitar. Nadie. Pero él ofreció voluntariamente por su vida. Exacto. Entonces, decirle que solamente murió la parte humana. Claro. Es quitarle, ¿no es cierto?, la importancia. Claro. Vamos a suponer como que, vamos a compararlo con lo que es la muerte y la vida para nosotros. Cuando nosotros morimos, el polvo vuelve a la tierra como era, el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y cuando nosotros resucitamos, ¿qué pasa? Dios vuelve a dar el aliento de vida y nosotros vamos a ser exactamente la misma persona que éramos cuando morimos, para bien o para mal. Pero así va a ser la resurrección. Con Cristo pasó lo mismo. De hecho, cuando Él resucitó con un cuerpo diferente, o sea, resucitó con un cuerpo humano también, glorificado, como vamos a resucitar nosotros glorificados, pero Él hasta el día de hoy conserva su cuerpo humano. O sea, la persona del Hijo de Dios está ligada eternamente con la humanidad, porque por la eternidad Él va a llevar nuestro cuerpo humano. O sea que cuando la Biblia dice Dios entregó a su Hijo a la humanidad, lo entregó plenamente. Lo entregó plenamente. Jesús va a ser hermano de la humanidad por la eternidad. ¿Sí, hermano? No, y eso tiene que ser así porque por algo Él está en el santuario y mostrándole al Padre Las heridas. carga de su cuerpo, Exacto. porque está físicamente ahí Exacto. muriendo por nosotros. Exacto. No es que llegó allá y se transformó en otro ser y Exacto. no tenga muerte
Ujú. mejor va a caer en eso. Claro. Ese va a ser el testimonio final que va a quedar para todos los seres. Así es. Así es. Hermanos, ¿alguna pregunta, comentario que quieran agregar? Hermano, sí. Sí. Lo que pasa es que es una lucha constante siempre el comprender el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Como tal. De hecho, hace un mes atrás, yo trabajo en una escuela y tuvimos una reunión, digamos, y en un break, justamente me senté con el profesor de religión, Ajá. de católica, Ajá. y con la profesora de religión evangélica. Entonces, fue una instancia muy especial, porque nunca habíamos tenido esa oportunidad. Ujú. Y resulta de que me preguntaron a mí qué religión profesaba. Estando allí trabajando muchos años, se dio justo en ese momento que fue una oportunidad muy, muy bonita. Y resulta de que me preguntaban a mí qué religión profesaba, qué credo estaba. Y para que ellos supieran y tuvieran una idea, les dije que era adventista. Para que supieran más o menos Claro. guardar del sábado, ¿sí? Para que tenemos poco tiempo, entonces tenía que explicarles en muy breves palabras de cuál era mi credo. Entonces me decían, usted guarda el sábado, tenía muy claro eso, que era guardador del sábado, sí, sí. Pero, ¿qué otra cosa más, aparte del sábado, quieren ustedes, me preguntan? Ambos. Y yo le dije a él que queríamos solo el Padre y en el Hijo. Ujú. Y los dos me preguntaron, bueno, ¿y el Espíritu Santo dónde queda? Y entonces la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros explicarle, cómo podemos comenzar, cómo sería nuestro estudio para comenzar y abordar ese tema, para quienes no conocen? Claro. Y de hecho quedaron muy admirados, más que el sábado, porque ellos tenían muy claro el sábado, pero quedaron muy admirados de que solo creyeran en el Padre y en el Hijo. ¿Pero admirados bien o mal? No, muy asombrados, Ah. asombrados de que creyéramos eso. Sí. Y cuando le dije adventista, más aún porque Sí. no sé si ellos conocen el credo porque la corporación cree en la Trinidad. Claro, en realidad ellos muy probablemente sepan las doctrinas y sepan que la Iglesia Adventista es trinitaria actualmente, porque los que enseñan religión por lo general estudian las religiones comparadas y tienen más o menos la idea. A mí me gusta mucho un voto bautismal que yo lo mencioné ya hace poco, que era de los 90. Capaz que algunos de ustedes todavía tienen voto bautismal de la década del 90 por ahí en su casa o anterior. Los votos bautismales de la Iglesia Adventista, cuando hablan de la doctrina de Dios, decía así: creo en un solo Dios, el Padre, coma, un Señor Jesucristo, coma, y en el Espíritu Santo. Así decía la Iglesia Adventista, 95 más o menos, hasta por esa época. Y si ustedes van a un voto bautismal posterior, de los 2000 por ahí, dice así: creo en un solo Dios, compuesto por Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, tres personas que forman un solo Dios, algo así. Son muy distintos los votos. Ahora, nosotros hubiésemos suscrito al voto bautismal del 95, yo hubiese suscrito, porque yo creo en un solo Dios el Padre, creo en un Señor Jesucristo, como lo dice la Biblia, y creo en el Espíritu Santo. Que no está mal incluso ponerlos a los tres así en fila, porque les pregunto, ¿aparecen los tres en fila en la Biblia? Sí, aparecen en Mateo 28, 19, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aparecen en 2 Corintios 13, 14. A mí me gusta mucho ese pasaje, porque dice el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo. Ahí no da lugar a decir un Dios formado por tres personas, porque uno es llamado Dios. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, yo no tendría problema de presentarlo de esa manera, pero si lo primero que vos decís, no digo que esté malo o lo que fuera, es que no crees en el Espíritu Santo, o creo solamente en el Padre y en el Hijo, dando por entendido que no estarías creyendo en el Espíritu Santo, primero que sería inexacto porque sí creemos en el Espíritu Santo, pero segundo sería una herejía de las más grandes en la mente de ellos, de que no creas en el Espíritu Santo.
porque hay textos que hablan del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que la mejor manera es presentarlo como la Iglesia Adventista lo presentaba. Creemos en un Dios que es el Padre, un Señor Jesucristo, y creemos en el Espíritu Santo. Ah, ¿creen en la Trinidad? No, eso no es la Trinidad. Y ahí uno puede explicar, uno puede enseñar o puede decirle, pero entiendo que si uno de movida le dice, que de hecho estuve compartiendo ahí con la hermana Rosa, donde ella daba una explicación de que sí creemos en el Espíritu Santo, porque la primera acusación que recibimos es de no creer en el Espíritu Santo. Entonces, y más con los adventistas, ¿cuántas citas hay de los tres poderes o del trío celestial? ¿Hay citas o no hay citas? Y esas citas hablan de Dios el Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, el trío celestial, los tres poderes. Entonces, evidentemente, si Elena G. White lo usaba de esa manera, para dejar claro de que sí creíamos en el Espíritu Santo, pienso yo que es saludable. Yo sé que por una cuestión de costumbre nosotros hablamos de los grupos del Padre y el Hijo, o grupos no trinitarios. Hay gente que le molesta incluso decir eso. ¿Por qué tenemos que llamarnos con la negativa, no trinitarios? ¿Por qué no decimos los grupos, qué sé yo, de la deidad o del Padre y el Hijo? Son cuestiones de formas. Pero entiendo que cuando vamos a encarar a personas que evidentemente son trinitarias, lo menos que podríamos decirles es que creemos solamente en el Padre y el Hijo. Porque ahí habría una mala impresión, o sea, se cerraría la puerta quizá. Capaz que no, pero yo lo que haría es mencionarlo en esa manera, ¿no? Dios, Cristo, que hay un texto que es 2 Corintios 13:14, Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Esa es la manera en que yo pienso que es la más sana de mostrarlo, y ellos van a estar tranquilos de que no estamos despreciando al Espíritu Santo, que de hecho la pregunta que hizo la hermana, ¿no? ¿Dónde queda el Espíritu Santo? ¿Cuántas veces escuchamos eso, no? ¿Y qué pasa con el Espíritu Santo? Sí, hermana. Bueno, a mí también me han hecho la pregunta y yo no sé si estará bien o no, pero yo siempre digo, sí, nosotros creemos en el Espíritu Santo, Claro. pero no como un Dios, sino que como Cristo en nosotros. Exactamente. Ahora mismo, si tú vas a la Biblia, ¿qué fue lo que Cristo le sopló a sus discípulos? Exacto. Fue su espíritu, el espíritu que venía del Padre Uh-huh. a él, y ese espíritu le soplaron. Esa es la forma en que yo le explico a las personas cuando me preguntan, bueno, ¿y cómo ustedes creen en el Espíritu Santo? Claro. Esa es la forma, yo no sé estar hablando. No, claro. Sí, sí. Sí, hermana. Hermano, en 1832 a 1914 se creía en esto, que hay un solo Dios personal, ser espiritual, el creador de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, eterno, infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia, inmutable y presente en todas partes por su representante, el Espíritu Santo. Exactamente. Ahí lo está nombrando. Y después, bueno, ahí habla del Señor Jesucristo. Exacto. Lo nombra ahí, Sí. claramente que está ahí. Esa es la doctrina número 1, y fíjense que dice que una de las características es personal, ¿no? Una de las cosas que mencionaste, hay un solo Dios que es creador, etcétera, etcétera, que tiene una serie de características, pero dice personal entre ellas. No sé si escuché mal. Sí, dice personal, o sea que Dios es una persona, pero que se hace presente, y ahí eso tiene que ver con lo que hablábamos de que Dios no está en todos lados, y a ellos lo pusieron ahí, que se hace presente por medio de su representante, el Espíritu Santo. O sea, y eso saben quién lo escribió, ¿no? ¿Quién lo redactó? ¿Quién redactó esas doctrinas? Urias Smith. O sea que el tipo no era trinitario. Si hay alguien que no era trinitario era Urias Smith. Eso la gente puede discutir sobre Elena G. White, pero sobre Urias Smith, no. Sabemos que él nunca fue trinitario. Y sin embargo, mencionaba al representante, el Espíritu Santo. Incluso hay una cita de Urias Smith donde él habla de 3 agencias, que el Espíritu Santo es la tercera agencia, que es algo muy similar a lo que Elena G. White habla de 3 poderes, ¿sí? Y no era trinitario, ¿sí? Entonces, evidentemente, podemos hablar de esa manera. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Sí. Quizás lo que el otro día le escuchaba en un video que mencionaba que era algo muy interesante con respecto a
una cita de la hermana Juan mencionando al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre como los tres dioses. Ujú. Y ahí me llamó la atención de que, claro, solamente tenemos que validar lo que ella publicó oficialmente. Sí, Y no quedarnos con alguna predicación que hizo la hermana Juan, que alguien escribió por ahí. sí, Entonces hay que tener, sí. estar atento a esas citas que salen por ahí. No, sí, exacto. No todas las citas que vemos son escritas por Elena G. White. De hecho, ella recibía instrucción de escribir y publicar. Y obviamente que el legado que ella dejó son los libros que se publicaron cuando ella estaba en vida. ¿Por qué? Porque ella revisaba incluso la publicación. La corrección, habían correcciones, ella lo verificaba. Entonces, todo lo que se publicó después de su muerte, sin su autorización, sin correcciones, y etcétera, etcétera, evidentemente no es algo que podemos decir que son palabras inspiradas. Hay varios testimonios que son utilizados para defender la Trinidad, pero que son transcripciones de sermones que ella dio, ¿sí? Que lejos de juzgar nosotros si Dios la utilizó en ese sermón o no, evidentemente no son sus libros publicados. Entonces Elena G. White dice, hay una cita que yo no recuerdo las citas bien dónde están y todo, pero básicamente ella dice que hay un Dios y que hay un Señor Jesucristo, y ella dice después de eso, aquí están los libros donde está todo el mensaje que Dios me ha dado. O sea, como diciendo, acá en estos libros está esto, y que cuando nosotros revisamos los libros publicados por ella, está claro, ¿sí? Toda la serie del conflicto, los primeros escritos, todo lo que ella escribió siempre habla de un Dios personal. Aunque a veces menciona a ese Dios personal, a Cristo y al Espíritu Santo, como tres poderes, y hasta los define a cada uno de ellos. Hay una cita donde ella dice, citando Mateo 28, 19, ella dice, en el nombre del Padre, un Dios personal, en el nombre del Hijo, un príncipe y salvador personal, en el nombre del Espíritu Santo, enviado del cielo para representar a Cristo. Da una definición de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero cuando habla de los tres inclusive dice que el Padre es Dios, uno solo, ¿sí? Pero sí, gracias hermano, porque hay que tener cuidado con las cosas que Elena G. White no publicó en vida y que ella no supo que se iban a utilizar como testimonio. ¿Alguien más? ¿Ya estamos? Bueno, gracias hermanos, Dios les bendiga.